RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Como todos los jueves con ustedes aquí en RR Noticias. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy bien, gracias. Encantado de estar acá contigo. No, pues ni me digas, siempre nos da mucho gusto recibirte. ¿De qué platicamos el día de hoy? Hoy te quiero pedir una licencia para no hablar de política. La verdad es que hoy venía pensando, ¿y de qué platicaré con Ángel? Y la verdad es que no traigo ganas de hablar de política. Híjole, es que llega un momento que uno se fatiga de mental y emocionalmente. De veras que sí, porque hay muchos acontecimientos, muchas lecciones y poco aprendizaje y pocos avances para todos lados, y en todos los niveles. Entonces, acabo de terminar un par de libros, Ángel, que yo sé que tú eres un muy buen lector. Gracias. Entonces me gustaría platicar contigo de ellos. Uno es una novela excelente, muy recomendable, que acaba de salir al mercado apenas hace unos meses, a finales del año pasado. Y es un autor pues muy conocido por todos, que es Arturo Pérez Reverte. Ah, ¿cómo no? La novela se llama Revolución. Sí. Y es interesante porque el eje de la novela, el personaje principal, es un español que participa en la Revolución Mexicana, ¿no? El personaje de Martín Garrett, ¿no? Se llama. Y la verdad es que está muy buena. Es de esas novelas que te enganchan desde las primeras páginas, y eso se agradece porque te quedas con esas ganas de saber qué va a suceder. Claro. Y la verdad es que yo creo que el gran efecto terapéutico de una buena novela, Ángel, es esa posibilidad de meterte dentro de la historia y salirte de todas estas cuestiones que luego nos agobian en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy recomendable, la verdad, y me llama mucho la atención. Yo siempre he admirado a Pérez Reverte, sí, la verdad, esa facilidad que tiene Ángel, yo no sé, para investigar y poder documentar o armar en torno a sus historias cuestiones como la Revolución Mexicana, la Reina del Sur, ¿te acuerdas? El tema del narcotráfico. Por supuesto, el tema del narco que lo potenció a nivel mundial cuando todavía no era un gran tema el asunto del narco. Lo era ya para nosotros, pero a nivel mundial no había ese conocimiento, y además logró personificarlo de manera muy, muy, muy acertada en esta figura de Teresa la Mexicana, por supuesto, ¿no? Está también el francotirador, sí. Ay, ¿cómo es el francotirador? No me recuerdo. Sí, Paciente, el francotirador Paciente, razón, claro, que es el tema de los grafiteros en Europa. La estocada perfecta, el tema del esgrima, sí, la piel del tambor, que tiene que ver con todo este tema del Vaticano. Los espadachines, qué bien le sale este cuate. Qué capacidad, ¿no? Para vestir. Bueno, hay uno que no sé si tuviste oportunidad de leer, que se llama Los perros malos no bailan, en el que los personajes son perros, ¿no? Y es una novela. Esa me falta. Entonces también está muy interesante y vale la pena, ¿no? Vale la pena esta novela, que te digo, te engancha desde el principio. A mí, la verdad es que pocos libros han tenido ese efecto de engancharte desde el principio. Recuerdo ahorita uno que no sé si leíste, que se llama El Castillo de Cristal, de Janet Walsh, sí, que es autobiográfico, sí, que en la primera página va narrando ella, que es una exitosísima editora en Nueva York, y va sobre Park Avenue en un taxi, está lloviendo, está terminando el otoño, entrando el invierno, está haciendo ya un poco de frío, ya va la gente un poco abrigada, va ella a un evento muy importante con el marido, que también es un editor reconocido, hay mucho tráfico, en eso se para el taxi, voltea ella, ve un callejón y ve a una mujer hurgando en la basura. Entonces ella voltea y dice, y veo a esta mujer, y de inmediato me hago para atrás, no quiero que me vea, es mi madre. Y así, y entonces ya arranca, ¿no? Pues ya arranca su infancia, ¿no? Pero vaya, esta capacidad de engancharte desde el principio, ¿no? Claro. Y el otro libro se llama El hombre más feliz del mundo. Y no sé si también ya tuviste oportunidad de leerlo, de Eddie Jaku, que tiene la peculiaridad de que lo escribió o lo dictó o lo que tú quieras a los 100 años de edad. Y él es un sobreviviente, me imagino, por el tema de la edad, que debe de ser de los pocos sobrevivientes del Holocausto que quedan. Sí. Y él reside desde hace muchísimos años en Australia, es judío alemán. A él lo aprenden en 1938 y logra escapar en 45. O sea, vive 7 años, campos de concentración y demás. La historia es de veras impactante y la narra con crudeza, vaya, ¿no? Sin aspavientos, ¿no? O sea, es una historia que te llega por lo cruda, sin necesidad de que acuda a la dramatización, ¿no? Y él durante muchos años decide no hablar de eso por lo doloroso que era para él. Por supuesto. Y hasta que llega a los 60, 70 años decide empezar a hablarlo y se da cuenta de que si no lo habla,
no contribuye a que esto no se repita. Y todo lo que ahí pasó se va a morir con él. Exactamente. Claro. Y cuenta, bueno, hay partes interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, que sus hijos no conocían su historia. Entonces, cuando él empieza con esto de platicarlo, no le dice a su familia. Entonces, el hijo un día le llega una publicidad de que su papá va a compartir su historia en una sinagoga en Sydney y va a escondidas. Wow. Y ahí conoce la historia de su padre y dice, bueno, pues que sale al final hecho un mar de lágrimas, porque es de veras muy, muy fuerte, ¿no? Y lo increíble es que, bueno, vive, tiene 100 y tantos años y él está convencido hoy de que transmitir esta experiencia debe de servir para no repetir estos acontecimientos y plantea cosas interesantes, Ángel, como cómo es posible que personas que crecieron contigo, que fueron tus compañeros de escuela, de la cuadra, los amigos de tus padres, los hijos de los amigos de tus padres, tus compañeros en la universidad, la gente a la que incluso le diste servicio, hayan llegado a cometer actos tan atroces en contra tuya, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento el ser humano tiene esa capacidad de perder totalmente los principios y los valores y dejarse llevar por estas ideas, ¿no? Y te expone el riesgo del fanatismo ideológico, político, religioso, de cualquier tipo de fanatismo, y de cómo ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas, y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias, ¿no? Tienes toda la razón, Fernando. Mira, mientras te oigo, amigos, son las 7 de la mañana con 41. Conversamos esta mañana con Fernando Ortiz Proal, que nos da una refrescante pausa del tema de la política. Pero mientras te escucho, en eso reflexionaba, cómo los tiempos que corren, el mundo en el que vivimos el día de hoy, con esta exacerbada polarización que hay en todas partes, claro, aquí en México, pero también en Estados Unidos, pero también en Sudamérica, pero también en Europa, donde están volviendo muchos de estas ideologías que condujeron hace pues prácticamente 100 años a ser la simiente para que pasara lo que ocurrió precisamente en Alemania, y me aterroriza. Como tú no tienes una idea, cada que hablamos, cada que viene otra vez al escenario, todo lo que pasó allá en Alemania y cómo efectivamente, de a poquito en poquito, con una ideología, con una ansia y un afán de un desquiciado, porque no encuentro otra manera de definirlo, fue por su manera de dar discursos, por lo apasionado que era en lo que decía, fue convenciendo gente y los convenció de las enormes mentiras que terminaron por generar este Tercer Reich y por supuesto pues todo lo que ahí ocurrió. Lo peor de lo que puede hacer el hombre se vivió ahí. Y a mí me da un miedo horrible que 100 años después, ahí vamos en el caminito otra vez. Claro, finalmente Alemania venía de perder la Primera Guerra Mundial, una crisis espantosa, y bueno, pues Adolfo Hitler tiene la habilidad de jugar con esas expectativas, esperanzas, anhelos, ilusiones de la reconstrucción del pueblo teutón, del pueblo alemán y todo. Encuentra en la comunidad judía y en todos aquellos que eran enemigos de este sistema, claro, a los enemigos, vaya al objetivo, y bueno, se va. Un villano a quien culpar, ¿no? Exacto, y no solo él, ¿no? Porque al final, bueno, pues sí, él fue el líder de esto, pero bueno, fue acompañado de muchísimas personas que cometieron actos, vaya, de barbarie, ¿no? Y se nos olvida, Ángel, es bien curioso que no obstante la intercomunicación y conexión que hay hoy, la facilidad para encontrar información, hoy tienen una duda y bueno, pues ahí está Mr. Google, ¿no? Y de volada, claro, ¿no? O sea, hay una accesibilidad a la información increíble, pero también hay tal cantidad de información que vamos perdiendo la capacidad de analizarla, pero sobre todo también de tener presente las lecciones de la historia, ¿no? Eso. No tenemos esa enorme, ojalá tuviéramos esa enorme capacidad de procesar las lecciones de la historia para generar sociedades más justas y sociedades más abiertas, ¿no? Al contrario, ¿no? Pareciera hoy que avanzamos
hacia el conflicto, avanzamos hacia la confrontación, hacia las diferencias, ¿no? Por supuesto. Lo político es muy evidente en este país, pero bueno, basta darse un clavado a las redes, Ángel, para ver hoy que cualquier cosa es motivo de aplausos o de abucheos, ¿no? Los haters, como se les llama, es que es mi cumpleaños, hey, tú te festejas cuando hay gente que no tiene, que, o sea, todo puede ser motivo de controversia y de conflicto, ¿no? Y así están creciendo las generaciones, ¿no? O sea, esa es su realidad. Sobre todo el tema de normalizar algo que el sentido común nos dictaría que pues es imposible siquiera de tomarlo en cuenta, que el otro simplemente por pensar distinto a ti o por ser distinto a ti, por su tono de piel, por su color de ojos o por su orientación sexual o por su creencia religiosa o por su capacidad económica, nomás por eso hay que odiarlo, pero aparte estos aparatos electrónicos se han convertido en bocinas de las cosas más irracionales. Y lo peor es que decía, yo me acuerdo mucho que decía Umberto Eco, el gran filósofo italiano, decía él que borrachos de cantina que dicen idioteces, siempre los ha habido, pero se quedaban siempre en la barra de la cantina. Claro. Siempre un tipo que se le pasaban las copas y que decía idioteces, pues los ha habido toda la vida. No más que de ahí no pasaba. O no pasaba de que le tumbaran los dientes otro que se hartara de estarlo oyendo. Pero hoy la tecnología, las redes, los teléfonos, la internet potencian y vuelven una enorme bocina, un enorme magnetófono, una enorme bocina, eso, las idioteces de cualquier imbécil. Así es, y no hay perdón, Ángel, porque queda la evidencia y trasciende en el tiempo, ¿no? La verdad es que yo creo que uno de los grandes problemas es que estamos muy preocupados y ocupados en lo que hacen, piensan, dicen o dejan de hacer los demás, en lugar de ocuparnos y preocuparnos en lo que hacemos, pensamos, decimos y aportamos nosotros mismos, ¿no? O sea, ojalá tuviéramos la capacidad de ponernos ese espejo enfrente y eso que hacemos con tanta naturalidad, que es juzgar, lo hagamos hacia nosotros. Hacia nosotros. Tienes toda la razón. Fernando, ya nos dejaste tarea para este fin de semana. No, hombre, Ángel, te agradezco muchísimo buenas recomendaciones, esta licencia que me diste y que mucho agradezco y disfruto. No, hombre, nosotros más. Gracias, Fernando, por estar aquí esta mañana. A ti, excelente jueves para todos, querido Ángel. Fernando Ortiz Proal con ustedes el día de hoy. Son las 7:48. Hagamos una pausa, regreso enseguida contigo.